Bueno, saludamos a los hermanos que están conectados. Después ellos van a saludar. En el momento de los anuncios les vamos a pedir que ellos nos saluden. Queremos compartir en esta mañana especial en la casa del Señor todo lo que Él tiene para nosotros. Y su presencia, y como bien nos venía arengando en alguna medida a través de la dirección del culto y cómo su espíritu nos venía alentando, animando, para no perder esa oportunidad de recibir todo lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y en estos días que ya venimos conmemorando, celebrando en realidad la fiesta de Pentecostés, como tuvimos los domingos anteriores, que recordábamos de la Ascensión el domingo pasado, la fiesta de Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo sobre aquellos discípulos que en principio estaban con miedo, con dudas, pero que una vez que el Señor los llenó de su espíritu se animaron y ese día hablaban las maravillas de Dios. Y fue la primera vez que tenemos un eco, a ver. Fue la primera vez que después del mensaje del apóstol Pedro, 3.000 personas se convirtieron ese día al Señor. Y hoy vamos a volver sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles. Yo quiero llamar su atención en uno de los episodios que relata el libro de los Hechos en el capítulo 4, el versículo, vamos a leer desde el número 23. Usted sabe que el el evangelista Lucas tiene un estilo de escritura inspirado por el Espíritu Santo. Él escribió el Evangelio de Lucas y también escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y en el libro, especialmente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, Lucas, que era médico, era una persona preparada también para la escritura, utiliza un estilo de escritura que va haciendo algunos resúmenes. Va contando y va resumiendo antes de cada episodio que va a aclarar. Y entonces Lucas, como por ejemplo fue al principio, donde relata que este es el segundo tratado, Teófilo, que te presento para explicarte las cosas que han acontecido. Y entonces él empieza a explicar y después relata, por ejemplo, la ascensión de Jesús. Luego relata el momento de Pentecostés. No necesariamente entre un relato, por ejemplo, un capítulo y otro, es que estaba todo seguido en el tiempo, sino que seguramente transcurrió más del tiempo que uno puede calcular normalmente, porque acá no se trataba de hacerlo cronológico, sino de resaltar lo más importante que toda la iglesia tenía que conocer, y a la postre también nosotros conocemos lo que aconteció en aquellos primeros días de la iglesia. Y fue tan importante lo que pasó que los discípulos no se quedaron con esa llenura como una experiencia espiritual, mística, y que ahí quedó todo. A partir del momento que los discípulos empezaron a participar, dice que ellos compartían la palabra, la enseñanza de los apóstoles, la Santa Cena, iban por las casas, dice que compartían con alegría y sencillez de corazón, como hicimos nosotros el miércoles al finalizar las clases del seminario, que nos pudimos compartir en una mesa y charlar y animarnos unos a otros. Bueno, ese es el espíritu del cristianismo. Y dice que la gente estaba contenta y el pueblo se sumaba y había algarabía y los apóstoles seguían predicando la palabra del Señor. Y resulta que era uno de esos momentos donde van a predicar, donde van a servir al Señor. Sucede el encuentro con el cojo de nacimiento que estaba en el templo pidiendo limosna, y como ustedes conocen el texto bíblico, ¿no? Que Pedro le dice, Pedro y Juan mirando, le dice, no tenemos plata ni oro para darte, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y el enfermo, el paralítico, comenzó a caminar y a saltar,
por todo el templo y todo fue una algarabía, un tremendo milagro, y todos dirían, bueno, qué bueno que está pasando esto, pero resulta que a los líderes, a los poderosos, no les interesó lo que pasaba, no quería que hubiera alboroto. ¿Y qué pasaron? Mandaron a arrestar a Pedro y a Juan. Y le dijeron, ¿ustedes con qué autorización hacen esto? ¿Con qué permiso hacen esto? Ustedes están predicando una herejía. Y bueno, y ahí Pedro y Juan se defienden, igual los encarcelan, pero como no tienen nada con que acusarlo, y todo el pueblo estaba contento porque al cojo lo conocían todo el mundo lo conocía y había estado sano, así que no podían tapar. ¿Y qué les dijeron? Bueno, les ordenamos que no prediquen más ni hagan ningún milagro en el nombre de Jesús, si no los vamos a volver a meter presos, y los soltaron. Cuando lo soltaron, viene el relato que vamos a contar ahora o a leer ahora, que dice así. Capítulo 4, versículo 23. Al ser puestos en libertad, Pedro y Juan vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales y los ancianos les habían dicho. Versículo 24. Ellos, al oírlo, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Y verdaderamente se unieron en esta ciudad Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que se queden calentitos, sentados y tranquilos adentro de la iglesia. ¿Así dice? Y concede a tus siervos que con toda valentía hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando terminaron de orar, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos, no algunos, todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a su palabra. Y nosotros la creemos, esta palabra. La creemos, la tomamos, le pedimos al Señor que se haga realidad en nosotros, pero que nos quedemos calentitos y tranquilos. Hoy que llueve, no vamos a andar dando vuelta por ahí. No. Fíjese algunos detalles, ¿no? Ellos puestos en libertad, Pedro y Juan, podrían haber recapacitado. Che, no se nos fue la mano. Jesús, cuando hacía milagros, decía que la gente no lo supiera, y nosotros dejamos que este paralítico sanado entrara al templo y empezara a saltar y a alabar a Dios. ¿No se nos habrá ido la mano con el milagro? Nos tendremos que llamar a silencio. Va a ser mejor, va a ser una mejor estrategia para que podamos seguir predicando. No, ellos inmediatamente fueron a los suyos. No se sabe si eran los más allegados o el grupo de la congregación. No se olviden que ya a esa altura eran más de 3.000. Y si usted lee los versículos anteriores, eran como 5.000. Así que ya la iglesia era grande. El asunto fue que ellos, saliendo de estar detenidos, presos, van a los suyos y le cuentan estas amenazas.
le manifiestan la presión que estaban recibiendo por parte de, curiosamente, por haber hecho algo bueno. Por haber hecho algo bueno a favor de una persona que estaba, no solo estaba enferma, la persona no sabía hacer otra cosa que pedir limosna, porque no, en ese tiempo no había ni obra social, ni PAMI, ni cobertura, ni silla de ruedas. Él estaba pidiendo limosna porque era su forma de vida por la enfermedad que tenía. Entonces, por haber hecho este bien, llama poderosamente la atención que las autoridades se molesten por esto. ¿Por qué se habrá molestado? Bueno, cuando ellos lo ponen preso, dice, bueno, ustedes andan hablando y predicando de la resurrección. ¿Qué pasaba? Ellos predicaban que Jesús, el Mesías, el que ellos habían matado, o sea, que los líderes habían matado, no solo murió, sino que resucitó. Y dentro del Sanedrín, que eran los líderes religiosos, estaban integrados, algunos eran de la secta de los saduceos y otros de los fariseos. Y dentro de la secta de los saduceos, ellos no creían en la resurrección de los muertos. Y los saduceos eran personas muy ricas, eran las personalidades. Vio que usted, por ejemplo, si usted, no me haga nombres por las dudas, pero si usted tendría que decir de Comodoro Rivadavia, ¿cuántas son las 10, 15, 20 familias más poderosas? Y seguramente van a aparecer algunos nombres, unos más conocidos y otros no, porque son los que detrás de los gobiernos, no solo en Comodoro, sino en los países, son los que manejan los hilos. Bueno, no pasaba distinto allá. Entonces los saduceos y los fariseos, en realidad, ellos no estaban muy preocupados ni por la doctrina, ni porque verdaderamente a este cojo lo hayan sanado, porque sinceramente no les importaba a la gente. Lo que a ellos les importaba era mantener su espacio de poder. Y si se hacía mucha algarabía, mucho alboroto, mucho revuelo en el pueblo que estaba, no se olviden, dominado por el Imperio Romano, los romanos iban a empezar a decir, che, ¿qué les está pasando a ustedes? Que hay mucho revuelo, hay mucha sedición, y este que habíamos mandado a matar, ustedes me pidieron que lo mataran, lo matamos y sigue el asunto revuelto. Es decir, que el Evangelio molesta a los poderes de turno cuando es predicado y cuando es manifiesto como se debe manifestar. Como digo, no sentándonos tranquilos abajo del techo cuando hace frío, sino cuando la gente, los siervos salen y predicamos la palabra del Señor como debe ser predicada. Y esa era la molestia que ellos tenían. Se les movía el espacio de su poder, porque la gente los empezaba a seguir a los discípulos y a ellos no, porque veían que los discípulos, en el nombre de Jesucristo, hacían señales y milagros y predicaban que ese era el verdadero Cristo y no esa religión fría, esa religión apática y esa religión que se había olvidado de los pobres y de los necesitados. Entonces, cuando ellos van a los suyos y le cuentan todo esto que estaba pasando, qué curioso dice, y habiendo escuchado esto, alzaron unánimes la voz. ¿Cómo habrán orado? Sabemos la oración. Lo que no sabemos si oró uno en nombre de todos, porque si hubieran orado todos a la vez, ¿cómo se hubiera escuchado esta oración? Aparentemente, uno elevó la voz, uno elevó la oración y los demás acompañaron. Y fue una oración muy específica y muy bíblica, muy profética. No oraron por decir cualquier cosa, no. Oraron con base en la palabra de Dios. Y hermanos, cuando nosotros queremos encontrar respuestas a nuestra vida, a nuestras inquietudes, a nuestras dudas, oremos con base a la palabra de Dios y no con base a nuestros inventos o a nuestras emociones. Fíjese una cosa,
Ellos dicen, soberano Señor, tú eres el creador de los cielos, de la tierra, del mar y de todo lo que en ellos hay. Y que por mandato esto, lo otro, ¿no? Y en alguna medida le están diciendo, Señor, y tú que eres el creador de todo, es el soberano, ¿por qué permites que estos malos gobernantes nos persigan y nos opriman y nos amenacen? A veces nosotros tenemos, no sé, esa extraña costumbre de decir, no le preguntes al Señor por qué, pregúntale para qué. No, hermanos, eso no es una muestra de fe. No crea que porque usted no le cuestione, la fe verdadera cuestiona. ¿Cuántas veces a usted le han pasado cosas, situaciones que no las puede entender, y usted va en silencio, Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿No es cierto? ¿O no? Y hay que decírselo, Señor, hoy me siento así. Hoy me está pasando esto y no lo entiendo, Señor. Yo sé que tienes un propósito. Yo sé que en definitiva vas a cumplir tu buena voluntad agradable y perfecta para mi vida, para mi familia, para la iglesia, pero no logro entender, Señor. Y hoy te pido que me ayudes. Eso es ser sincero delante del Señor. Por eso ellos van al Señor y dicen, Señor, mira sus amenazas. En alguna me dice, Señor, nos has enviado a predicar. Claro, pero el que el Señor le dijo que iban a predicar y no les iba a pasar nada. No, Él le dijo, así como estuvieron en mi contra, van a estar en contra de ustedes. Por lo tanto, ellos tienen la sabiduría y dicen, Señor, otra cosa curiosa, ¿qué fue lo que le pidieron al Señor? A ver, ayúdame, a ver. ¿Qué le pidieron al Señor? Concede que qué. Antes del denuedo. ¿Qué dice? Y ahora, Señor, mira sus amenazas, ¿no? Y ahí viene la petición, concede a tus siervos que con toda valentía hablen tu palabra. ¿Y qué estaban haciendo Pedro y Juan antes de sanar al cojo de nacimiento? Estaban predicando. Dice, concede que por las manos se hagan señales y prodigios. ¿Y qué había pasado? Se habían hecho señales y prodigios. Es decir, que en alguna medida le decía, Señor, que continúe la fiesta, que continúe el desafío, no nos vamos a amedrentar, vamos a seguir creyendo y vamos a seguir haciéndolo. Y acá dice el original, cuando usted dice con valentía, con osadía, quiere decir sin ningún prurito, sin ninguna vergüenza, sin ningún miedo, concédenos que con toda osadía, valentía, prediquemos tu palabra. Y yo pregunto, ¿la iglesia está predicando la palabra de Dios con tanta osadía y valentía? O decimos, no, por ahí, si le decís esto, se va a ofender. No, mirá, los políticos, no, esto, no, lo otro. Yo me acuerdo, los jóvenes van a decir, ya está hablando el prehistórico, el dinosaurio. Pero bueno, que voy a hablar de otro, tengo que hablar también de lo que uno tiene experiencia. Nos pasó en el año deportes en el recuerdo. Corría el año 1987 en la ciudad de Pilar. Y tenemos la iglesia, estábamos predicando, una iglesia chiquitita, más angosta que esta, mucho más angosta. Yo trabajaba en el banco y yo sabía que en ese momento era el auge de los country, de los clubes de campo, los country. Y también Pilar en ese momento era el lugar que más apuestas de quiniela tenía, que más usureros había, y yo me enteraba en el banco los clientes que no andaban bien, ¿no es cierto?, económicamente, y que terminaban en la usura pidiendo dinero y explotando, y terminaban explotando a la gente, y terminaban ellos cada vez más ricos y la gente cada vez más pobre. Y les anunciaba lo que iba a pasar en los country con los paredones, el famoso country Champagnat, que es uno de los más viejos de aquel lugar, los paredones altos, los zanjones alrededor y el barrio pobre del otro lado.
Eso recién se empezaba a ver. Entonces yo predicaba eso y decía, hermanos, tenemos que predicar el evangelio sin diferencia. No puede ser que haya tanta desigualdad en la gente, esto, lo otro, porque Pilar había empezado a ser uno de los partidos del Gran Buenos Aires donde había los ricos muy ricos y los pobres muy pobres. Y prediqué contra la usura. ¿Y saben qué me mandó a decir uno de los políticos que estaba entongado con los usureros? La hermana Palmira, que era la que era diaconisa y trabajaba en la casa de uno de estos políticos, mandó a decir al petizo ese que se calle la boca porque si no va a aparecer una zanja. ¿Fue así o no? Está mi esposa que no. Y yo me callé la boca, imagínense, ¿no? Soldado que huye sin otra guerra. ¿Usted qué cree? ¿Que me callé? No. Seguimos predicando el evangelio como corresponde, sin temor, porque en definitiva, quien nos ha enviado a predicar no es nuestro mensaje, es el mensaje del Señor. Y es profetizar, justamente profetizar y denunciar el pecado que existe. Así que ese denuedo, que estos discípulos, estos hermanos pidieron en esa oportunidad, que se extiendan las señales, que se continúen los milagros, no tenemos que bajar los brazos, no tenemos que abandonar este camino que llevamos, de un camino de misión, de un camino de entrega, de un camino de esperanza, pero también de un camino que confronta con el pecado. Fíjese lo que ha pasado, por ejemplo, con esta criatura que han matado, todas esas oscuras relaciones, que ya seguramente espero que se haga justicia y que se sepa la realidad, pero nosotros sabemos, aunque no podemos discernir cuál y quién, pero que toda la política está entongada con las barras bravas del fútbol, con la droga, con el AMPA, con todas estas idas y vueltas, ese mundo de pecado y de oscuridad y de maldad que hay. Por eso la iglesia tiene que levantar el estandarte, el escudo y la darga de la verdad que se hablaba hoy y levantar el mensaje del evangelio para que la gente se arrepienta, se convierta, que abandonen esos caminos y se entreguen a Jesús y que cambien sus vidas, hermanos. Porque si no, no van a parar estas muertes. Al contrario, cada vez va a ser peor. Pero que el evangelio siga alumbrando y que la iglesia no baje los brazos. Por eso, en esta oración, cuando terminaron de orar, el lugar que estaban congregados tembló. No dice que fue un terremoto, dice que se sacudió y que todos los que estaban adentro, todos los que estaban participando, fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios. Y eso es lo que estamos necesitando todos y todas, en todo lugar, con denuedo la palabra de Dios. No distraernos, no amedrentarnos, no quedarnos con un mensaje light, con un mensaje del Evangelio diluido, sino con el poder del Espíritu Santo que invita y convoca a la gente que se arrepienta, pero también le da la salida de una nueva vida, la salida de tener a Cristo en nuestro corazón, la salida que nos abre la mente para mirar como Dios mira y para sentir como Dios siente. Vamos a orar en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, también nosotros, Señor, miramos las amenazas, miramos lo que pasa en nuestra sociedad, lo que pasa en nuestra Argentina, lo que pasa en nuestros barrios, Señor. Vemos la mentira, la corrupción, el pecado. Vemos, Señor, la desidia de muchos líderes religiosos. Vemos también la apatía muchas veces en nuestras propias vidas y en nuestras congregaciones. Pero queremos sacudirnos de ese polvo de letargo, Señor, de esa pasividad que no desafía, sino como hicieron tus discípulos, como hizo tu iglesia. Levantaron unánimes la voz a ti, Señor, para pedirte, para rogarte que infundieras sobre todos tus hijos y tus hijas más valentía, más poder, más llenura del Espíritu para poder anunciar este mensaje de buenas nuevas. Nuestra sociedad necesita ese mensaje de buenas nuevas y contundentes, con milagros, con señales, con prodigios, con vidas transformadas para la gloria de tu nombre, Señor. Y que tu Espíritu Santo sea quien vaya por delante, por detrás, que lo inunde todo, Señor, para que convenza y para que verdaderamente podamos ver
tu gloria moviéndose en este tiempo, Señor, donde no podemos perder ese tiempo especial que tú nos estás dando. Y en esta mañana, sea una mañana de triunfo, sea una mañana de victoria, sea una mañana para la gloria y para la honra de tu nombre, llenando nuestras vidas, Señor, llenándonos con el poder de tu presencia y que salgamos renovados. Que salgamos, Señor, con esa fortaleza para compartir con otros este bendito mensaje, el mensaje de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tu iglesia y gracias por nuestros hermanos y hermanas que juntos podemos alabar y bendecir tu nombre y recibir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.